Uy, puta. Soy un capo de capo en la vía. Ha pasado mucho tiempo. Previamente, el máximo lapso de tiempo en el que me he ausentado de esta plataforma ha sido de 1 año, pero, esta vez, casi 4 años completos han transcurrido desde que subí mi último video. Mi público evidentemente habrá exigido explicaciones durante todo este tiempo, pero si hay algo que me motivó a fabricar el presente video, es la necesidad de por fin aclarar las cosas. Que sepan que no suelo ingresar con esta cuenta para transitar por el YouTube, normalmente suelo utilizar mi cuenta personal, pero recientemente decidí checar cómo iban las cosas del otro lado, y pude notar un comentario que fue el que, por así decirlo, me llegó al corazón. No le tomé captura en ese entonces, pero básicamente decía que, luego de tanta inactividad, si eso significaba el fin de este canal, que por lo menos me dignara en difundir con ustedes, mis suscriptores, el adiós correspondiente. Y es que sería ridículo negar que este canal representa básicamente toda una etapa de mi vida, fue irresponsable de mi parte simplemente desaparecer así sin más, pero hoy será el día en el que finalmente se enmendará ese error. Aunque eso sí, no hay necesidad de convertir a este video en una experiencia lúgubre, mejor hagámoslo más interesante. Como ya habrán leído en el título, será mejor relatar cómo es que fue mi recorrido por esta plataforma, con algunos datos curiosos que seguro a más de uno le soltará una risa. Iniciemos con lo típico, este canal se fundó a finales del año 2013, pero no sería hasta comienzos del 2014 cuando empezaría oficialmente a subir mis primeros videos con Loquendo, videos que actualmente se encuentran en privado, pero aquí van algunas capturas que de seguro los más veteranos del canal recordarán. Por cierto, si se preguntan el por qué utilizaba y utilizo el Loquendo para realizar los videos, a pesar de que hoy en día ya se percibe a este sintetizador como una herramienta completamente arcaica, pues la respuesta radica en múltiples factores. Primero y principal, yo provengo de una época del internet en la que esta plataforma rebosaba de videos con Loquendo, un fenómeno masivo que no necesito explicar porque cualquiera con suficiente antigüedad en la red ya lo ha atestiguado. El punto es que a mi yo adolescente le resultaban bastante hilarantes los videos de este estilo, no solo eran fáciles de hacer, sino que el acto de sumarse a una tendencia popular era prácticamente irresistible. Veía tales videos y me preguntaba que, si estos sujetos pueden plasmar sus locas ideas de una manera tan sencilla, ¿por qué yo no podría hacerlo? Comprendo que actualmente la abrumadora mayoría de usuarios que se dedican al contenido de anime y cómics han transicionado a su voz verdadera para narrar los guiones de sus videos, en aras de crear una marca personal que el Loquendo es incapaz de plasmar, pero, francamente, a mí nunca me ha interesado crear una marca personal, siempre me ha bastado con que mis ideas plasmadas en los videos sean transmitidas al espectador, sea cual sea el medio. Yo soy feliz si algún argumento mío para analizar una obra de ficción o alguna percepción que yo tenga sobre un personaje llega a conocimiento del público, y el público consiga procesar dicha información y adoptarla como suya para sus propios cometidos, sea dentro de discusiones con desconocidos o armando sus propias reseñas. La cara nunca fue lo importante para mí, más si lo es el mensaje que uno aporta. El segundo motivo de mi preferencia por el Loquendo es que simplemente no considero que mi voz sea la adecuada para brindar una locución como a mí me gustaría. Estas sencillas razones fueron las que propiciaron el desarrollo de un canal enteramente en Loquendo, cuyos videos, por fortuna, siguen dando de qué hablar hasta el día de hoy. Y no es por ser presuntuoso, pero no conozco de la existencia de muchos usuarios de esta plataforma que hayan alcanzado y sobrepasado la cifra de 30.000 suscriptores valiéndose enteramente del Loquendo. De hecho, ahora mismo solo se me vienen a la mente estos dos canales. Eso sí, mi temprana relación con el algoritmo de YouTube fue lo que facilitó el crecimiento acelerado de mi canal, en una época distante cuando el sistema no era tan restrictivo con los creadores de contenido como en estos últimos años. Digamos que los temas que yo seleccionaba para elaborar videos estaban directamente relacionados a esto último.
Es decir, sí, mi intención con producir videos siempre consistió en transmitir mis propias ideas sobre determinado tema, pero en mi etapa inicial dentro de esta plataforma, no me hacía tantos rodeos respecto a las temáticas que optaría por abarcar. A lo que me refiero es que no me importaba si hablaba de lo más trending topic dentro de la comunidad loquendera, el punto era ser escuchado. De esta manera, podemos apreciar que mis primeros videos rústicos fueron dedicados a Dragon Ball y eso significaba vistas aseguradas. Recordemos que desde el 2013 la franquicia se había revitalizado tras el estreno de la Batalla de los Dioses y ello supuso una avalancha de contenido nuevo que muchísimos usuarios capitalizaron, incluyéndome. Claro, he de admitir que la extensa mayoría de mis videos más viejos difieren mucho del modo en cómo transmito las ideas actualmente. Ya saben que hoy en día procuro pulir los guiones, pero en aquel entonces lo típico era el lenguaje brusco y vulgar en los videos loquendo, o en el mejor de los casos, una estructura de narración bastante desordenada y poco profesional. Evidentemente, mis pasiones e intereses no se limitaban solo a Dragon Ball, por lo que paulatinamente expandí el contenido del canal para incluir a otras obras, y fue en ese momento que me introduje a la llamada comunidad de los versus entre personajes ficticios como uno más de los analistas del poder de las franquicias más conocidas, la temática que verdaderamente puso a este canal en el mapa. Esto de hacer comparaciones hipotéticas entre los titanes de la ficción, aquellos personajes que tienen la fama de ser poderosos, fue una temática que obviamente nace de la longeva comunidad de internautas angloparlantes. Esto de los versus empezó difundiéndose en los foros de discusión gringos que datan desde principios de la década de los 2000, estamos hablando de sitios como NeoSeeker, el antecesor de Versus Battles, Battledon, y cómo olvidar al clásico entre clásicos, Comic Vine. Pero quienes masificaron este hobby dentro del YouTube de habla inglesa desde el 2010, fueron los infames de Death Battle, así es, este grupo al que siempre se le ha cuestionado la fiabilidad de sus análisis, pero resulta innegable su influencia en la historia de la comunidad de Versus, sobre todo con su video de Goku vs Superman subido en el año 2011, digamos que este proyecto representó un total boom de la temática de batallas para el público más casual, cosa que repercutió en el mundo de habla hispana, pues en el año 2013 el usuario de los Rodsank emitió sus respectivas réplicas, y de paso sacó otros videos comparando a personajes famosos que rápidamente se hicieron super virales y sirvieron como inspiración para que muchos otros usuarios de nuestra lengua comiencen a sacar sus propios videos versus. Yo formé parte de esta creciente comunidad hispana de versus durante mucho tiempo, me atrevería a decir que incluso fui parte de los pioneros en esta categoría dentro de su formato loquendo. Recuerdo que antes de que yo iniciara mi canal, solo había unos pocos usuarios pioneros que se dedicaban a los versus entre personajes como dos luchadores, Solrak, Giles Howard, y algunos otros más. Mis videos durante el 2014 significaron también la expansión de este hobby y el surgimiento de muchísimos canales loquendo dedicados a esta temática, canales que lamentablemente hoy en día se encuentran inactivos o borrados en su mayoría, y otros que han transitado su atención a contenido de otra índole. El punto es que no se me hizo para nada complicado empezar a crecer miles de suscriptores por cada mes, y en el trayecto progresivamente he tratado de pulir la calidad de los videos en cuanto a guiones y estructuración. Yo siempre estuve agradecido con el constante e inmenso apoyo de ustedes, mi público, en esta etapa concurrida, y vaya que lo fue. El año 2015, según mi experiencia, fue relevante por dos motivos en concreto. En primer lugar, por algún motivo que desconozco, a nivel global las comunidades de versus, que se encontraban proliferando de sobremanera aquí en YouTube, de modo alterno también empezaron a expandirse a las ya extintas comunidades de Google+, esa plataforma que ha quedado prácticamente en el olvido colectivo, pero que yo recuerdo firmemente porque los grupos que se dedicaban al anime versus cómics o a Marvel versus DC, tenían a decenas de miles de usuarios activos. Lamento no tener capturas de estos viejos grupos, pero el cierre de la red social de Google, sumado al número de años que han pasado, me hacen imposible mostrarles algún registro de tales comunidades. Lo importante es que este dato nos lleva al segundo punto. A mí, al igual que muchos otros, me disgustaba el formato y diseño de Google+, no era una red social cómoda de navegar, por lo que nunca me involucré en ninguna de estas comunidades nacientes de la ya extinta plataforma, por el contrario, decidí abrir mi propio blog.
Así es, una herramienta del siglo pasado que ya casi nadie utilizaba para 2015, pero que puedo decir, parece que se me da bien esto de aprovechar las cosas del pasado. En general, describiría la función de mi viejo blog como una bitácora de mis intereses. Verán, estamos hablando de una época en la que leía cómics asiduamente, pero ojo, yo no era de esos que solo lee las historias para sacar las hazañas de poder de los personajes, más bien, primero me interesaba la historia y comprender la intención que el autor trata de transmitir, y los feats eran meramente secundarios. Aproveché el sitio de Blogger para abarcar todo lo que me gustase, desde fichas de personajes, recopilación de historias, uno que otro análisis serio a personajes, y el modo de categorizar las hazañas. Obviamente procuré pulir la calidad del contenido con el pasar de los años, pero si tuviera que mencionar mi mejor trabajo escrito, ese sería mi compilación de hazañas del Superman post-crisis, un catálogo para el cual me tuve que leer alrededor de 200 números del personaje, solo así me aseguraba que el resultado sea lo más veraz y objetivo posible. Podría afirmar que es un proyecto que hasta ahora no conozco a nadie que lo haya podido replicar. Algo muy curioso que descubrí hace un tiempo, luego de un par de años de tener al blog abandonado, es que la famosa Versus Battles, la página que, según mantengo la pista, continúa siendo una suerte de referente dentro de la comunidad de Versus y Power Scaling, eventualmente terminó adoptando varios criterios que yo y otros usuarios profesamos en primer lugar. Los veteranos asiduos a mi blog probablemente ya conocerán a lo que me refiero, pero, en resumidas cuentas, las mediciones sobre Thor y Hulk, además del Sentry y la afirmación de su millón de soles explotando, o el hecho de categorizar a Superman y otros personajes de la industria a partir de escalas o tiers variados, dada la enorme discrepancia sobre el nivel de sus hazañas, según vaya cambiando el autor de turno. No lo olvides, todo eso y más lo viste primero aquí, jejeje. En fin, como comentario final para cerrar el registro de mi etapa dentro de la comunidad de Versus, debo decir que cualquier clase de pleito en el que se me haya involucrado con otros usuarios sobre temas de ficción, pues fue solo eso, meras discusiones que no había por qué tomarlas tan en serio. No sé ustedes, pero yo siempre he sido lo opuesto a lo que se le conoce como Internet Serious Business, pues esto de subir videos nunca ha pasado de ser un pasatiempo, algo que se supone debe ser divertido, por lo que sería muy estúpido odiar a otros usuarios solo por pensar que un personaje es más o menos poderoso que otro. A veces quedaba sorprendido, en el mal sentido, por las actitudes de férrea defensa y agresividad que un random puede llegar a tener al discutir el poder de sus personajes favoritos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Digamos que, durante todos los años en los que subía casi exclusivamente videos analizando el poder de personajes ficticios, mi grado de exposición alcanzó su cúspide, entonces cabe preguntarse, ¿por qué dejé de producir esa clase de videos? ¿Por qué transicioné el contenido del canal a partir del año 2019 a una temática que, a primera vista, es totalmente distinta? Pareciera ser una decisión arriesgada, prácticamente alienar a todo un público acostumbrado a cierto contenido. De hecho, es cierto que desde que adopté esta nueva faceta, no he vuelto a los picos de vistas e interacciones de antes, pero diría que de todas formas, he tenido un buen grado de aceptación. Y no hay temor con decir que considero a mis últimos videos como los mejores que he subido en la historia de este canal. La respuesta entonces radica en que, si prestaron atención a la primera mitad de este recuento, recordarán que afirmé que el motivo de iniciar mi canal en YouTube era compartir mi posición sobre X cosa. Primero comencé difundiendo mis opiniones sobre Dragon Ball, luego brevemente sobre shows y caricaturas, siguiendo con mis análisis al poder de personajes de ficción. Esta vez, lo que simplemente pasó es que redirigí la orientación de mis análisis a la calidad narrativa de las obras de ficción. Es natural que cada uno de nosotros vaya cambiando sus intereses con el pasar del tiempo, y yo no soy la excepción. Luego de tantos años, me cansé un poco de la rutina de los versus y deseaba explorar otro tipo de formato, hacer honor al nombre criticador. Mi ambición nunca fue hacer esa clase de reseñas o resúmenes soporíferos que ya existían en abundancia dentro de esta plataforma, sino enfocarme en el aspecto pura y exclusivamente narrativo.
Aunque es verdad que esto de analizar los elementos narrativos de una obra o descifrar un arco de personaje es algo que la comunidad gringa ha venido haciendo desde hace casi 10 años a través de una variedad de canales que yo ya conocía y seguía con regularidad, podríamos decir que varios de estos ángulos fueron mi inspiración para adoptar la presente temática como la nueva insignia del canal. Pero el punto era que del otro lado del charco aquello no era lo común, todavía no existía como tal una masiva comunidad hispana de análisis, por así decirlo, tan solo sus primeros cimientos, prácticamente un terreno inexplorado. Me atrevería a decir que fue el usuario Medicendai quien, desde principios de 2018, empezó a popularizar por estos lares una creativa estructura de videos, donde relataba la historia y evolución de algún personaje, un formato de progresión que paulatinamente se hizo súper viral y de seguro incentivó a que muchos creadores de contenido adoptaran ese estilo para comentar obras de ficción. Y bien, todo lo anterior influyó para que me decantara por esta clase de contenido más sofisticado, pero existe un dato curioso que tiene que ver con este acto de transición, un hecho que me pareció hasta poético. Yo les pregunto, ¿acaso no se han percatado que actualmente uno ya no encuentra tantos videos versus en nuestro idioma como hacía 5 años? ¿Por qué los más grandes usuarios de Versus, que utilizaban o no el Loquendo, varios de ellos siendo mis contemporáneos, se encuentran inactivos o con sus canales borrados hoy en día? No creo ser el único que se ha percatado del decrecimiento de la comunidad de Versus en general, pero sobre todo aquí en YouTube, pues la mayoría de sus integrantes han migrado a Reddit u otras redes sociales y foros a los que les he perdido la pista. Obviamente lo que acabo de decir aplica al periodo de años que han transcurrido desde que dejé de subir videos, apenas a inicios de 2021, lo cual me lleva a pensar en una posible explicación. Así es, llegó la hora de teorizar mi propio headcanon. Mi hipótesis es sencilla, yo tengo la impresión de que buena parte de la comunidad de Versus, así como los que hubieran sido sus nuevos potenciales adherentes, se transformaron en lo que hoy es la comunidad de análisis narrativo. Es parte de crecer. Pasamos de una época en la que comparar la fuerza de los personajes o averiguar quién era el más poderoso era la sensación o la moda en YouTube, a una era moderna en la que los usuarios comiqueros o los fans del anime, en su mayoría personas jóvenes, encuentran más atractivo el examinar algún plot hole en una obra, describir la psicología de un personaje, exponer una reconstrucción o teoría sobre un show, o admirar los detalles minuciosos que un autor incorpora en su serie. En este sentido, me agrada que justamente la comunidad hispana se haya profesionalizado, comentaristas que dedican su tiempo y pasión para dar a luz un producto de calidad, con una edición y locución como nunca antes se ha visto. Y más allá de si discrepo o no con los análisis de muchos de estos canales, lo importante es que el acto de argumentar arduamente se ha difundido, ahora es natural que los usuarios fundamenten sus posiciones expuestas al público en extensos videoensayos, contribuyendo de esa manera a un debate intelectualmente más desafiante. Si lo digo es porque lo he atestiguado, definitivamente es una clase de contenido que ofrece un mayor valor para el espectador. Como decía hace un rato, lo simbólico de esta situación es que refleja un paralelismo con mi caso. Yo era un asiduo al mundillo del power scaling que, en búsqueda de nuevos pastos, decide aventurarse por el mundo del estudio y la exploración de las obras de ficción. Y tan solo un par de años después, la comunidad hispana de Versus se aleja notoriamente del pico de popularidad que alguna vez tuvo, al mismo tiempo que tiene lugar la ascensión a lo mainstream del género de análisis ya comentado anteriormente. Podríamos decir que, aquella vez, sin saberlo, me anticipé al futuro, así como lo he hecho en alguna que otra ocasión, que de seguro los más veteranos entre ustedes recordarán. Pasemos a asuntos de mayor seriedad. ¿Por qué desaparecí? He visto comentarios que especulaban sobre mi paradero, algunos hasta llegando a creer que posiblemente había fallecido por todo lo relacionado al COVID, que en mi país azotó más fuerte que en cualquier otra parte del mundo. Evidentemente no estoy muerto, pero tampoco puedo decir que estos últimos años fueron color de rosa, más bien lo contrario.
La razón de mi desaparición se debe a una acumulación de factores, adentrémonos en el contexto. El COVID no afectó mi salud personal, más sí la de mi entorno familiar y amical a lo largo del año 2020. Pero fue incluso más allá. He tenido que sufrir pérdidas muy cercanas, que obviamente me afectaron demasiado emocionalmente, aunque he procurado no exteriorizar mi vida privada aquí en Internet. Nunca me ha gustado la idea de transmitir mis desgracias a espectadores que lo único que desean es pasar un buen rato. Oh, pero esperen, 2021 se pone peor, económicamente peor. Las últimas elecciones en mi país marcaron un punto de inflexión en lo que respecta a malos gobiernos. Digo, si los de años pasados habían sido nefastos, esta vez el nuevo gobierno batió récords de inoperancia y malicia. Y si a un mal gobierno se le suma una cada vez más deplorable situación económica, que no solo se acrecienta con cada año que pasa, sino que repercute directamente en mis bolsillos, pues no es sorpresa que ya no tenga el suficiente ánimo y fortaleza para subir videos. Por cierto, no podía faltar también un ascenso brutal y descarado de la delincuencia en zonas urbanas como la cereza del pastel. Una lástima que cada vez sea más difícil sostener una vida digna en el Perú. Momento sáquenme de Latinoamérica, XD. Digamos que todo este contexto político y económico me forzó a tener que, pues, entregar toda mi disposición y atención a las responsabilidades del mundo real. Les comento además que durante mis años de ausencia en esta plataforma, he culminado mis estudios superiores y actualmente mantengo un trabajito. Ciertamente mi situación personal se encuentra un poco más estable y alegre que hace un par de años, pero ahora más que nunca resulta complicado hallar el tiempo necesario para elaborar nuevos videos de la forma que me gustaría. Entonces, vayamos al elefante en la habitación. La principal duda de quienes habrán ingresado a ver este video: ¿esto marca el fin definitivo del criticador? La respuesta es, que ni yo mismo conozco la respuesta. Esta vez no quiero dar falsas promesas, pero tampoco estaría conforme sellando mi destino y limitando mis futuras opciones con relación a este canal. A lo largo de este recuento habrán notado que he mencionado y recomendado multitud de canales que hacen lo mismo que yo, pero incluso con mayor empeño. A lo que quiero llegar con esto es que en el fondo siento que no tengo mucho material que ofrecerles a ustedes que algún otro usuario no haya hecho ya. Variedad de excelentes analistas han hablado extensamente de Dragon Ball, de Naruto, de JoJo's, de Marvel, de DC Comics, y de cualquier cosa que se te ocurra. No obstante, tampoco me voy a desmerecer en extremo, porque hasta un perro viejo conserva algunos colmillos escondidos. Hablemos con los hechos. La parte 3 de mi análisis definitivo a Death Note, antes de que yo desapareciera en 2021, ya se encontraba avanzada en un 80%. Si es que vuelvo a subir un video, primero será ese, cuando haya el tiempo para terminarlo. Solo así dejaría completa la trilogía de videos que mejor ha abarcado a esta obra en YouTube. Fuera de eso, debo decir que me considero el único usuario de esta plataforma lo suficientemente versado como para algún día hacer un legendario historia y evolución tanto de Hulk como de Superman. Incluso tengo la estructuración del primero en un borrador. Y si bien comenté que existen mejores analistas de Dragon Ball que yo, que han hablado sobre Goku Vegeta hasta el hartazgo, también debo confesar un secreto, y es que, para mi sorpresa, hasta ahora no he podido encontrar en toda la internet a alguien que haya notado una pieza fundamental en la obra de Toriyama para el desarrollo de ambos personajes, un hecho que a mí me pareció tan evidente y que consolida de manera excelente la dualidad de Goku y Vegeta para el final de Z. Aquí una pista que dejé hace años en mi pestaña de comunidad. Sin duda, me encantaría hacer un video sobre ello antes de partir. Como habrán podido apreciar, todavía tengo algunos ases bajo la manga que puedo aportarles, cosa que definitivamente no diría a alguien que se va para siempre. Este video fue para brindarles información y explicaciones de mi estado actual, con la esperanza de traerles un poco de contenido próximamente, y si no, pues ya sabrán deducir la razón. Nos veremos hasta entonces. Gracias por su tiempo y comprensión. I got that, you, yeah.